¿Y si te digo que ese punto caliente de julio, donde sacaste tu récord personal, es ahora mismo un auténtico desierto de peces? Suena duro, ¿verdad? Pues es la pura verdad. Hoy vamos a hablar del error más grande y más común que cometen el 99% de los pescadores en enero: seguir buscando los peces en las mismas profundidades y lugares que en verano. Quédate, porque vas a entender por qué tus jornadas de invierno acaban en porra, y te voy a dar la clave para que eso cambie para siempre. La respuesta no está en el señuelo que usas, sino en algo que pasa bajo el agua y que casi nadie tiene en cuenta. Y lanzo la primera pregunta, para que seáis sinceros en los comentarios. ¿Tú también eres de los que repite sus lugares favoritos sin importar la estación del año? Es completamente normal, no os sintáis atacados. Llevamos años yendo a esa recula, a esa punta de piedra, a esa estructura sumergida que en verano nos da una alegría tras otra. Nuestro cerebro de pescador, por pura costumbre, nos dice: si ahí había peces, siempre habrá peces. Pero el agua, amigos, tiene sus propias reglas, y en invierno las cambia por completo. Es como si el campo de juego se diera la vuelta y las porterías cambiaran de sitio. Los viejos métodos, esas verdades de abuelo que tanto respetamos, muchas veces nos ciegan. Nos impiden ver la realidad de un embalse en pleno enero, donde la supervivencia es la única ley para los peces, y esa ley les obliga a moverse a lugares que a nosotros, con nuestra lógica de verano, ni se nos ocurrirían. Para empezar, desmontemos la mentira del verano. Pensemos por un momento por qué esos puntos son tan buenos cuando el sol aprieta. Generalmente, son zonas con cierta profundidad, estructuras que ofrecen sombra, y donde el agua está un poco más fresca y oxigenada que en la superficie. Los peces depredadores se colocan ahí para tender emboscadas al pescado pasto, que también busca esas condiciones. Es un ecosistema perfecto basado en el calor. El pez busca refugio del sol y aguas más frescas. Todo su mundo gira en torno a evitar el exceso de temperatura. Imagina esa punta sumergida a 8 metros. En julio es un oasis. En enero, con la superficie a 5 grados, esos 8 metros pueden ser un congelador. La razón de ser de ese lugar ha desaparecido por completo. Seguir lanzando ahí es como buscar a alguien en su casa de la playa en mitad de una nevada. Simplemente no está. Ahora, el shock del invierno. ¿Qué pasa cuando la temperatura del agua se desploma? Lo primero y más fundamental es que el metabolismo de los peces, que son animales de sangre fría, se ralentiza de una forma brutal. Imagínate que tú, en lugar de necesitar 3 comidas al día, pudieras sobrevivir con una manzana cada 2 días. Eso es lo que les pasa a ellos. No necesitan comer tanto, por lo que no se mueven tanto para cazar. Se vuelven extremadamente eficientes con su energía. No van a perseguir un señuelo que pasa a toda velocidad a 10 metros de distancia. Simplemente, no les compensa el gasto energético. Este concepto es la base de todo lo que vamos a ver. El pez en invierno no es vago, es un maestro del ahorro energético, y su primera medida de ahorro es buscar el lugar más estable y cómodo posible para pasar el día. Aquí entra la biología más básica. Hablemos del metabolismo del pez. Su temperatura corporal es la misma que la del agua que le rodea. Si el agua está a 6 grados, él está a 6 grados. Sus funciones vitales, su digestión, su capacidad de reacción, todo se vuelve más lento. Es por eso que en verano, un black bass puede atacar tu señuelo con una violencia explosiva, y en invierno, la picada puede ser un sutil toquecito que apenas notas en la puntera de la caña. No es que no tenga hambre, es que su cuerpo funciona a cámara lenta. Esto significa que nuestra pesca también tiene que volverse lenta, muy lenta. Pero, sobre todo, significa que el pez no va a estar en un lugar donde la temperatura fluctúe mucho. Va a buscar la máxima estabilidad térmica que pueda encontrar, porque cada cambio de temperatura
le supone un estrés y un gasto de energía que no se puede permitir. Vamos a por el gran mito. En invierno, los peces se van a lo más profundo. Seguro que lo habéis oído 1000 veces. Y tiene una parte de verdad, pero es una verdad a medias, y las verdades a medias son las peores mentiras en la pesca. Sí, los peces a menudo abandonan las orillas someras, pero no siempre se van al canal del río a 30 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque el agua más profunda no es necesariamente la más cálida ni la más estable en invierno. En muchos embalses, especialmente en los que no son extremadamente profundos, una vez que el agua se enfría y se mezcla por completo, la temperatura puede ser muy similar a 10, 15 o 20 metros. El pez no gana nada bajando más. Lo que busca no es la profundidad por sí misma, sino un conjunto de condiciones favorables. Y a veces, esas condiciones se dan a 5 metros, no a 25. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que se mueven? La respuesta es una palabra: estabilidad. El pez busca un lugar donde la temperatura del agua sea lo más constante posible a lo largo del día y de la noche. Un lugar protegido de los vientos fríos que enfrían la superficie y que a la vez pueda recibir algo de calor si el sol decide aparecer. Por eso, las estructuras verticales son tan importantes en invierno. Piensa en un cortado de roca que cae a plomo hasta los 10 metros. Un pez situado junto a esa pared puede subir o bajar un par de metros para ajustarse a la temperatura sin apenas moverse en horizontal. Gasta una energía mínima para estar siempre en su zona de confort. En cambio, en una playa de pendiente suave, para cambiar 2 metros de profundidad, tendría que nadar 50 metros. Es un gasto de energía que en invierno no está dispuesto a hacer. Hablemos de las capas de agua, pero de forma sencilla. Olvidaos de la palabra termoclina, tal y como la conocemos en verano. En verano, tenemos una capa de agua caliente en la superficie y una fría en el fondo, con una capa de transición muy marcada. En invierno, pasa algo llamado la inversión térmica o el volteo. Cuando el agua de la superficie se enfría mucho, se vuelve más densa y se hunde. Esto provoca que toda la columna de agua se mezcle. El resultado es que, en muchos casos, la temperatura es muy homogénea. Sin embargo, el agua tiene una propiedad curiosa. Su máxima densidad la alcanza a los 4 grados centígrados. Esto significa que si el agua de la superficie se enfría por debajo de 4 grados, se vuelve menos densa y se queda arriba. Por eso, a veces el agua más cálida y estable, a 4 o 5 grados, puede estar en una capa intermedia, no necesariamente en el fondo. Desmontemos el mito de la termoclina de invierno. No existe como tal. Esa barrera casi física que vemos en la sonda en verano desaparece. Pero eso no significa que no haya capas de temperatura. Lo que hay son gradientes muy sutiles. La diferencia entre una capa y otra puede ser de medio grado, o incluso menos. Para nosotros es insignificante, pero para un pez es un mundo. Él puede detectar esas mínimas variaciones. Nuestra sonda de pesca seguramente no sea capaz de marcar esas diferencias tan pequeñas, así que no podemos fiarnos de ella para encontrar esa capa mágica. Tenemos que usar la lógica. ¿Dónde es más probable que el agua se mantenga estable? Lejos de la influencia del viento helado de la superficie y en zonas que puedan recibir algo de calor. La profundidad es solo uno de los factores, y a menudo no el más importante. La regla de oro en la pesca: donde está la comida, está el depredador. Y en invierno, esta regla es más cierta que nunca. El black bass o el lucio no van a malgastar energía patrullando el embalse en busca de presas. Van a situarse exactamente donde saben que su comida va a estar. ¿Y qué hace el pescado pasto en invierno? Exactamente lo mismo que los depredadores: buscar estabilidad y refugio. Se agrupan en bolas muy densas y se mueven muy poco.
A menudo los encontraremos suspendidos junto a esas estructuras verticales de las que hablábamos, o en las zonas más profundas de las reculas, protegidos del viento y la corriente. Si con tu sonda encuentras una de estas bolas de alburnos o pequeños peces, has encontrado oro. Los depredadores estarán justo debajo o a los lados, esperando el momento oportuno para atacar sin apenas moverse. Insistamos en esto. La estructura vertical es la reina del invierno. Olvidaos de las largas playas de arena o las suaves pendientes de arcilla. Buscad paredes de roca, pilares de puentes, presas, cortados, cualquier cosa que ofrezca un cambio de profundidad brusco. Imagina que eres un pez. Estás pegado a una pared de roca. Si sientes un poco de sol y el agua superficial se calienta a 1 grado, solo tienes que subir 1 metro para disfrutarlo. Si de repente entra un viento frío, bajas 2 metros y te quedas en una zona más estable. Lo haces con un simple golpe de aleta. Es el sumum de la eficiencia energética. Estas paredes verticales son los rascacielos donde viven los peces en invierno. Pueden cambiar de piso según las condiciones sin tener que salir del edificio. Por eso, pescar estas estructuras de arriba a abajo con señuelos de movimiento lento es una de las estrategias más efectivas. El sol es vuestro mejor amigo, no lo subestiméis. Incluso en un día de enero con 5 grados en el aire, un par de horas de sol directo pueden calentar la capa más superficial del agua 1 o 2 grados. Y eso, para los peces, es como encender la calefacción. Las orillas orientadas al sur o al oeste, que reciben sol durante más horas, son puntos calientes en potencia, especialmente si tienen un fondo oscuro, de piedra o pizarra, que absorbe más calor. Una pequeña recula orientada al sur con un fondo de roca puede convertirse en un verdadero hervidero de actividad a mediodía, mientras que la orilla de enfrente, que ha estado en sombra todo el día, es un desierto helado. Aprended a mirar la orientación del sol y a planificar vuestra jornada en función de las horas de luz en cada zona. A veces, la diferencia entre pescar o no pescar es tan simple como elegir la orilla correcta. El tipo de fondo importa, y mucho. Un fondo de lodo o fango tarda mucho en calentarse y también en enfriarse, pero generalmente se mantiene más frío. En cambio, un fondo de roca, especialmente de roca oscura como la pizarra, actúa como un acumulador de calor. Durante las horas de sol, absorbe la radiación y calienta el agua que está en contacto directo con él. Esto crea una microzona de confort que atrae a pequeños invertebrados, cangrejos y, por supuesto, al pescado pasto, y detrás de ellos, a los depredadores. Por eso, una zona de rocas a una profundidad media, digamos de 4 a 8 metros, en una orilla soleada, es un punto que hay que revisar sí o sí. Es mucho más probable encontrar peces activos ahí que en una zona de la misma profundidad, pero con fondo de lodo en una orilla sombría. La composición del fondo es una pista fundamental que muchos pescadores ignoran por completo. No nos olvidemos del viento. El viento en invierno es a menudo nuestro enemigo. Un viento frío y constante que bate contra una orilla está enfriando la superficie del agua y empujándola hacia abajo, mezclando y enfriando toda la columna de agua en esa zona. Por regla general, en invierno querremos buscar las orillas y reculas que estén a resguardo del viento. Son zonas donde el agua estará más calmada y, por tanto, más estable térmicamente. Sin embargo, hay una excepción. A veces, un viento moderado puede empujar y concentrar el plancton y el pescado pasto en una bahía o una punta. Si el día no es excesivamente frío y hay algo de sol, esa orilla batida por el viento puede activarse. Es una apuesta, pero si ves en la sonda que el pescado pasto se ha acumulado en una zona con viento, vale la pena insistir, porque los depredadores no andarán lejos. La clave es encontrar la zona de confort. Dejemos de pensar en una profundidad concreta, como
Los peces están a 10 metros. Es un error. Los peces están en una franja, en una banda de agua que tiene las condiciones que ellos necesitan. Esa banda puede estar entre los 6 y los 9 metros en una zona, y entre los 4 y los 7 en otra. Depende del sol, del viento, del tipo de fondo y de la estructura. Nuestro trabajo como pescadores no es lanzar a una profundidad fija, sino encontrar esa franja de confort y pescarla de la manera más exhaustiva posible. ¿Cómo la encontramos? Con la sonda, buscando bolas de pescado pasto, y con la lógica, analizando las orillas y buscando las zonas más propensas a mantener una temperatura estable y cálida. Es un trabajo de detective. Una vez que encuentras esa franja, es muy probable que los peces estén ahí en todo el embalse. Pongamos un ejemplo práctico, la típica punta sumergida que se adentra en el embalse. En verano, es un imán de peces. Te pones encima con el barco y pescas todo alrededor, a profundidades de entre 6 y 12 metros. Llegas en enero, haces lo mismo y no sacas ni uno. ¿Por qué? Porque en verano, los peces usaban la parte alta de la punta por la mañana y por la tarde, y se refugiaban en los lados más profundos a mediodía. Había actividad en toda la estructura. En invierno, esa misma punta puede que solo tenga peces en un punto muy concreto, en la esquina de la pared vertical que da a la orilla soleada, a una profundidad muy específica de 7 metros, donde se ha acumulado una bola de alburnos. El resto de la punta, los 99% restantes, está completamente vacío. Si no pescas ese punto exacto, te irás pensando que allí no había peces. Ahora el ejemplo contrario, esa bahía poco profunda, con fondo de lodo y algas, que en verano es un horno intransitable y lleno de vegetación podrida. En invierno puede ser el paraíso. Imagina un día soleado de enero, después de varias jornadas de heladas. El agua del embalse está a 5 grados. Pero en esa bahía, que apenas cubre 2 o 3 metros, el fondo oscuro y las algas muertas absorben el calor del sol de mediodía. El agua puede subir a 7 u 8 grados. Esa diferencia de 2 o 3 grados es un imán para toda la vida acuática de la zona. Los peces, aletargados por el frío, se activan en ese spa temporal. Es una ventana de oportunidad que dura apenas unas horas, pero si estás ahí en el momento justo, puedes tener la jornada de tu vida en un lugar que el resto del año ni mirarías. Esto demuestra que no hay sitios buenos o sitios malos. Hay condiciones buenas o malas. Tu sonda te puede estar engañando, o, mejor dicho, la estás interpretando con mentalidad de verano. En verano, vemos peces activos, suspendidos, arcos bien definidos. En invierno, los peces están tan pegados al fondo que a menudo la sonda apenas los distingue de una piedra. Su vejiga natatoria se comprime y devuelven una señal mucho más débil. Tienes que aumentar la sensibilidad de tu equipo y aprender a identificar marcas muy sutiles, casi planas, pegadas al fondo o a las paredes verticales. Si ves una estructura interesante, como un árbol sumergido o un cortado de roca, y no marcas peces, no significa que no estén. Pueden estar tan metidos en las ramas o tan pegados a la pared que son invisibles para el transductor. Confía en la lógica y en los puntos calientes que hemos descrito. Pesca despacio y a conciencia, aunque la pantalla parezca un desierto. Una vez localizado el posible punto caliente, la presentación lo es todo. La velocidad es tu enemigo. Tienes que pensar que el pez está en modo de ahorro de energía máximo. No va a perseguir nada. Tienes que ponerle el señuelo, literalmente, delante de la boca y dejarlo ahí. Las técnicas como el drop shot, la pesca con jig rubber muy lento o el split shot son las reinas del invierno. Un vinilo movido con pequeños tiritones de la puntera, sin apenas moverlo del sitio, puede ser la clave. A veces, la mejor técnica es dejar el señuelo completamente quieto en el fondo durante 10, 15
o incluso 30 segundos. Esa pausa es la que a menudo provoca la picada de un pez que ha estado observando el señuelo durante un minuto, decidiendo si le compensa o no el esfuerzo de abrir la boca. De hecho, a veces la mejor estrategia es la estrategia de no hacer nada. Se conoce como dead sticking. Consiste en lanzar un vinilo sin plomar o con un peso muy ligero y simplemente dejarlo que se hunda por su propio peso, o lanzar un jerkbait suspendido y dejarlo quieto en la columna de agua durante un minuto entero. Parece aburrido, parece absurdo, pero es increíblemente efectivo en aguas frías. El señuelo, inmóvil o con un movimiento sutil provocado por la corriente, parece una presa fácil, moribunda, que no requiere ningún esfuerzo para ser capturada. Es la antítesis de la pesca de reacción del verano. Requiere una paciencia infinita, pero cuando sientes esa sutil tensión en la línea después de una larga pausa, sabes que has engañado al pez más difícil, al pez de invierno. Vamos a unir todas las piezas. Imagina que llegas al embalse en una mañana fría de enero. ¿Qué haces? Primero, olvida tus puntos de verano. Saca el mapa o mira el plotter. Busca estructuras verticales, cortados, presas, puentes. Segundo, mira la previsión del sol y del viento. Identifica las orillas que van a recibir sol durante el día y que están protegidas del viento. Tercero, empieza pescando en esas zonas, buscando con la sonda bolas de pescado pasto, prestando atención a marcas sutiles pegadas al fondo. Cuarto, una vez que localizas una zona prometedora, pesca muy despacio, verticalmente si es posible, con pausas larguísimas. No tengas prisa por cambiar de sitio. Si crees que es una buena zona, probablemente lo sea. Solo tienes que encontrar la presentación adecuada para convencer a los peces de que abran la boca. El cambio más importante no está en tu caja de señuelos, está en tu cabeza. Tienes que dejar de ser un turista que visita sus lugares favoritos y convertirte en un detective que busca pistas. Tienes que dejar de pensar en puntos y empezar a pensar en patrones y condiciones. La pregunta ya no es ¿dónde pesqué bien la última vez?, sino ¿dónde, dadas las condiciones de hoy, es más probable que un pez encuentre una zona de confort estable? Esta mentalidad te hará un pescador mucho más completo y, sobre todo, te permitirá disfrutar de la pesca los 12 meses del año. Porque la pesca de invierno, cuando entiendes sus reglas, es increíblemente técnica, gratificante y te permite capturar algunos de los peces más grandes de la temporada. Así que, como hemos visto, el gran error no es usar un color u otro de vinilo. El gran error es pescar en enero con la mentalidad de julio. Hemos desmontado el mito de que los peces siempre van a lo más profundo, y hemos entendido que lo que realmente buscan es estabilidad, no necesariamente profundidad. Buscan esa pequeña zona de confort, ese microclima subacuático donde pueden gastar la mínima energía posible. El verdadero giro de guión, el momento eureka, es este. En invierno, no tienes que encontrar al pez activo. Tienes que encontrar su refugio, su salón de estar. Y a veces, ese salón está a 4 metros de profundidad en una orilla soleada y rocosa, mientras todos los demás barcos están sondeando los 20 metros en el centro del embalse. Este cambio de mentalidad te va a obligar a mirar el mapa del pantano con otros ojos. Ya no buscarás puntos calientes, sino zonas de supervivencia. Y ahí, amigo, es donde clavarás los peces que otros ni siquiera saben que existen. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha volado la cabeza, aunque sea un poco, la mejor forma de agradecérmelo es dándole un buen like a este video y suscribiéndote al canal para no perderte la próxima lección. Activa la campanita, que es importante. Y ahora, te lanzo la pregunta final. ¿Cuál es el mayor cambio que vas a hacer en tu próxima salida de pesca después de ver este video? Cuéntamelo abajo en los comentarios, que me interesa mucho leer vuestras nuevas estrategias.